Bueno, usted tiene bienestar emocional en el trabajo. Le pregunto esto porque pues ya es prácticamente indispensable y muy independiente a tener un buen sueldo. Para hablar de esto, saludo a Jorge Gutiérrez, director general del Programa Nacional de Bienestar en el Trabajo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenas ¿En qué tardes. consiste todo este concepto, bienestar emocional en el trabajo? El Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano del Trabajo es una respuesta que la Secretaría propone precisamente con varios fines. El fundamental es promover una nueva cultura laboral en la cual se generen, por un lado, la atención se prevengan los factores de riesgo psicosocial, como el estrés laboral, la violencia, las adicciones, alcohol, drogas, tabaco, VIH, SIDA y enfermedades de transmisión sexual. Se promuevan también hábitos saludables como es una adecuada nutrición, actividad física, un sueño saludable, que es un problema en México este tema, porque más de 37 millones de mexicanos tienen problemas de sueño, y se aborde también el estrés económico. Sin embargo, no es solo eso, también posibilita por primera vez proponer en la agenda el tema y el manejo del cuidado de las emociones básicas y sociales, miedo, ira, tristeza, todo esto en el plano laboral. Y darles a los empleadores... Que puede haber de todo ahí mismo. Ahí se y al genera mismo tiempo. todo, y al mismo tiempo, así es. No solo eso, también porque son 6 pilares fundamentales del programa para promover precisamente esta nueva cultura laboral. ¿Cuál es el siguiente? Crear entornos organizacionales favorables. Como usted sabrá, se creó un nuevo Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este ya se promueve la obligación de los empleadores para promover entornos organizacionales favorables y prevenir factores de riesgo psicosocial. No solo eso, se promueve también mediante este programa el desarrollo humano. El desarrollo humano que tiene que ver con la creación del hombre, con aquello que trasciende el tiempo y el espacio, es decir, arte y cultura, cuidado al entorno y medio ambiente, cuidado con la relación de los seres vivos. Mire, hay una premisa que las empresas y las instituciones necesitamos para ser competitivos: creatividad e innovación. Y esto a través del arte y la cultura se promueve al mismo tiempo que se genera un desarrollo humano y se fomentan también estos entornos de valores cívicos, éticos y familiares. Bien, adicionalmente se persiguen dos poblaciones muy focalizadas que también tenemos que cuidar. Una, aquellas que están en fase de prerretiro. Quien se va a retirar tiene que tener un plan y una estrategia para ello. Pero no solo los que vamos a retirarnos, sino los jóvenes tienen que prever su futuro. Y los empleadores y nosotros tenemos que darles las herramientas para que la cultura del ahorro provenga. Claro. Y la última población, aquellos trabajadores que ya tienen alguna afectación, un trastorno clínico, emocional, esquizofrenia, depresión, ansiedad, cómo ser mejor tratados por parte de los empleadores para ser más productivos. El programa en sí le permite todo esto bajo una metodología que la Organización Internacional del Trabajo nos propone, pero además de otras propias, para que la empresa pueda generar altos niveles de bienestar emocional integral, generando nueva cultura laboral y con ello mejores niveles de productividad. Bien, Jorge, ¿cómo se aplica este programa en las empresas? ¿A qué tipo de empresas? ¿Quién lo va supervisando? Tenemos el piloto para 4 estados ahorita: Jalisco, Nuevo León, Estado de México y México, el Distrito Federal. ¿Y qué hacer? Las empresas que estén interesadas nos comunican, simplemente envían un correo a pronavet@stps.gov.mx y entonces deciden a la Secretaría del Trabajo solicitar su inclusión. Nosotros nos contactamos con ellas, les proveemos de lo siguiente. Primero, capacitamos en términos generales cuál sería la dimensión y alcances de la metodología en su centro de trabajo. Después de ello, ellos si deciden adoptar esta metodología, nos facilitan su aceptación y entonces les capacitamos ahora sí a su estructura intermedia para implementar. Les damos los instrumentos de medición, porque este trabajo no es solamente acciones aisladas, sino son acciones con medición, con metodología, integrales, que les permitan a las empresas medir su impacto con todos estos elementos. Déjame decirte que ciertamente los beneficios son incrementar la productividad y el nivel de salud para generar una nueva cultura laboral, pero también para cumplir con la normatividad, porque el nuevo reglamento federal establece esta obligación ya
para los empleadores. Y ahorita estamos trabajando conjuntamente con los actores involucrados, la norma oficial mexicana de factores de riesgo psicosocial. Si esto se da en este año, entonces será de aplicación obligatoria. Y entonces el programa tiene doble finalidad. Por un lado, les permite a los empleadores cumplir la normatividad, pero por otro, alcanzar elevados niveles de salud, bienestar y productividad. Me dice que para iniciar un proyecto de este tipo en una empresa se empiezan a hacer evaluaciones y empiezan a detectar quizá algunos tipos de estrés en los trabajadores. ¿Cuáles son los más recurrentes? Esta cuestión del estrés laboral, nosotros nos enfocamos al estrés laboral, pero quisiera hacer una precisión. Medir el estrés laboral tiene un componente subjetivo, porque no sabemos realmente la fuente si el estrés laboral está ahí. ¿Qué hacemos? Nosotros, bajo esta metodología, medimos los factores organizacionales que dan pie al estrés laboral. ¿Cuáles son el contexto de trabajo y la carga de trabajo? Factores objetivos que tienen que ver con jornadas de trabajo, cargas de trabajo, cómo se ejerce el liderazgo dentro de la organización, porque son los elementos que, si son bien gestionados, nos van a procurar hábitos saludables, pero si no son bien gestionados, van a procurar entornos complicados que generen factores de riesgo y riesgos como el estrés laboral. Entonces, medimos por un lado las causas que generan el estrés y por otro lado medimos los impactos que el estrés produce, porque está muy claro que el estrés está asociado al incremento de violencia laboral, adicciones, en fin, todos estos elementos que sí son objetivamente medibles, al igual que las causas. Entonces, la pregunta de cómo miden el estrés, lo medimos por su origen, por las causas organizacionales que lo pueden provocar, porque nuestro enfoque es hacia el estrés laboral. El estrés laboral, podríamos decir en palabras coloquiales, que es cuando un trabajador percibe que le están exigiendo más de lo que él siente que puede dar de manera permanente, ¿no? Entonces, esto es lo que tratamos de evitar. Evidentemente, un programa así le conviene, por supuesto, a los trabajadores, pero ¿cómo lo toman los empleadores? Los empleadores, es muy importante que, primero, es un programa que no implica mucha inversión. Yo siempre he dicho que más es inversión de actitud. Segundo, que no es que va a generar costos, sino por el contrario. La mayoría de los empleadores quisiera tener trabajadores con más compromiso en la organización, más productivo. Bueno, esta es la forma. Creo que tenemos que mirar al factor humano como responsable de estos elementos para procurar una mayor productividad y una mejor bienestar. Ahora, los empleadores dirían, bueno, ¿qué beneficio hay para mí? Primero, es que cumplen la normatividad, porque es una obligación cuidar estos elementos. Y segundo, es que los niveles de productividad suben. Mire, en un piloto, en unos ingenios donde se aplicó, en un año tenían 1.500 ausencias. Con esta metodología bajó a menos de 300 en un año. Entonces eso se traduce en beneficios económicos. La prima de riesgos estaba alrededor del 25% y bajó alrededor del 5%. También se produce un factor positivo en términos económicos, pero además la incidencia de accidentes y enfermedades se reduce considerablemente y esto les permite a las empresas crecer y, bueno, traducirse en beneficios para ellas mismas, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por la plática. Es un tema que, bueno, podríamos estar platicando mucho más tiempo. Esperemos tenerlo pronto por Muchas aquí gracias. para darle seguimiento a este programa. Jorge Gutiérrez, director general del Programa Nacional de Bienestar en el Trabajo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Muchas gracias.